Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Prender la Luz. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y un tema realmente relajado pero digno de debate. Hoy vamos a hablar sobre el periodismo y la comedia y vamos a saber si estos son compatibles o no, de cara sobre todo a los nuevos contenidos que se crean día a día para tratar de mantener al lector o a las audiencias interesados en la información. Para esto nos acompaña hoy Iván Ulchur. Él es periodista y comediante. Fue co-creador del programa de sátira política La Foca y también de otros medios de humor como Hey Mosca. Escribe para medios locales e internacionales como GK, Cuatro Pelagatos, Vice, Mundo Diners y el New York Times. Y hoy está con nosotros. Iván, muchas gracias por darte el tiempo y por compartir Gracias, este Prender la Luz. no, un gusto, Bueno, muchas gracias por vamos a empezar, Iván, y empecemos con la pregunta que engloba el programa. Ujú. El periodismo siempre se ha manejado de una forma muy formal, muy clásica, incluso a veces hasta muy cuadrada. Y Ujú. la nueva generación, digámoslo así, la generación que crece con las redes sociales, empieza a encontrar nuevos formatos que ya no tienen esa estructura tan cuadrada como la que conocíamos. Entonces Ujú. empezamos a ver que también para los medios existe un reto para captar a esa gente o a esas audiencias que simplemente no están tan interesadas en lo tradicional o en lo clásico, sino que buscan nuevas formas de consumir la información. Y luego tenemos por otro lado la comedia, que pues la hemos visto como la forma de reírnos, de entretenernos. ¿Qué pasa cuando juntamos al periodismo y la comedia? ¿Hay forma de hacerlo? ¿Son compatibles? ¿Tú qué crees? Primero que nada, gracias por la invitación. Eh, y creo que son profundamente compatibles. Históricamente son uña y mugre. Yo me acuerdo en la época de George Bush, cuando salió un estudio de cuánta confianza tenía, era poco después de 9/11, y es famoso, ahorita olvido el nombre, pero se hablaba de cuánta confianza tenían los medios tradicionales en comparación con programas como el de Jon Stewart, The Daily Show. Y al parecer mucha gente prefería sacar sus noticias, su información de programas de sátira como The Daily Show, presentado por Jon Stewart, que es un comediante, no es periodista, es comediante, pero era el presentador de este programa, que era un programa de noticias, era un programa en el que se digería cada noticia, se digerían las investigaciones periodísticas y se las convertía un poco en humor, pero no dejaba lo fáctico, no dejaba de ser periodístico. Y la gente confiaba mucho más en Jon Stewart que en CNN. O sea, y él bromeaba, él mismo citaba estos estudios, él decía, es chistoso porque sacaba The Daily Show y luego hay un programa de puppets, de títeres. Y la gente confía más en eso. ¿Cómo es posible que confíe? Él hacía como una reflexión, hacía la reflexión acerca de qué está pasando con el periodismo. Decía, ¿cómo es posible que confíen más en mí, que trabajo con títeres luego? A mí me siguen los títeres que en CNN o que en Fox News, etcétera. Entonces, lo que creo que pasa es que el humor desautoriza, el humor te permite, te libra de todas esas formalidades, entonces te permite de cierta manera ser muchísimo más honesto, muchísimo más crudo, eh, muchísimo menos objetivo, no tienes ninguna pretensión de objetividad, eh, y entretienes a la vez. Entonces creo que al liberarse de los formalismos, al liberarse, es como genera más confianza, es como dejar de vestirse todo acartonado y la gente confía más en esas voces que no pretenden ser de ninguna manera quienes transmiten verdades, pero que finalmente al desautorizarse así, transmiten verdades. Estábamos acostumbrados a ver tal vez en el periodismo, hablemos del periodismo tradicional, lo que veíamos en la prensa, por ejemplo, las caricaturas como una forma, digamos, de acercarnos a este humor, a esta forma también de hacer opinión, la sátira también en las columnas de opinión de los diarios. Pero ahora tenemos, como contabas, esta experiencia de la información, las noticias contadas con cierto humor.
Justamente para este programa estaba haciendo un poco de investigación y los jóvenes en Estados Unidos, como tú cuentas, prefieren los programas de comedia nocturnos para aprender, por ejemplo, sobre lo que está sucediendo con las elecciones, o con las campañas electorales, o, por ejemplo, con el día a día pues, de su país, con la política. ¿Tú dirías que esta comedia informativa viene a ser una especie de periodismo irreverente o un periodismo que, como tú decías, desautoriza, pero a la vez mantiene ciertos cánones del periodismo tradicional? Por ejemplo, estamos hablando de programas que presentan una información, sí, con un toque cómico, pero esa información no deja de ser verdadera o no deja de ser un hecho que sí pasó. No estamos hablando de desinformación. Creo que esa Claro. distinción es importante. ¿Tú qué crees? ¿Se puede llegar a confundir que la comedia y el periodismo solo funcionan, o más bien, la comedia y la información solo funcionan para desinformar o también funcionan para informar? Funcionan mucho para informar. Creo que es como, es curioso cuando la gente habla del chiste, asumen que uno no se está tomando en serio el chiste. Pues el chiste para mí es fascinante porque el chiste requiere, hay una estructura narrativa, es todo un trabajo, ¿va? Hay todo un trabajo detrás de la creación del chiste, ¿no es cierto? Es algo muy serio. Entonces la gente asume que si tú haces bromas o haces chistes o haces humor sobre algo, que tu objetivo es deslegitimarlo, es quitarle la gravedad, la seriedad. Y no, yo creo que el humor es una forma a veces, incluso muchísimo más efectiva, de tratar, de procesar, de digerir temas difíciles, temas que pueden ser difíciles de entender, temas que pueden ser difíciles de comprender y de asumir y de aceptar, temas traumáticos. El humor nuevamente, es una forma de narrativa y es una forma yo creo que si se hace con responsabilidad, es una forma más efectiva de informar, es decir, no de desinformar. Eso para mí es súper importante, es como todo en el periodismo tiene que hacerse con criterios primero periodísticos, pero de responsabilidad, de respeto, relevancia coyuntural, ¿no es cierto? O sea, no deja de ser uno muy riguroso, de rigurosidad, no deja de ser uno muy riguroso en lo que se dice, en cuánta información, cuánta evidencia, cuántos hechos están apoyando lo que se dice. Entonces, el chiste de hacer comedia es simplemente es cambiar la manera en la que se dicen las cosas. Los datos siguen ahí, la información, la investigación sigue ahí. Lo que cambia es la configuración y esa configuración puede ayudarnos a entender, porque tenemos que ser claros, el chiste es breve, ¿no es cierto? Premisa, remate. La comedia tiene que hacer reír, entonces tiene que ser clara, tiene que ser didáctica, tiene que ser entretenida. Entonces, no cambia el fondo, no cambia, en teoría no cambia, si se hace bien, no cambia la información, ¿no es cierto? No cambia el compromiso con el informar, cambia la manera en la que lo haces. Y hablando de esto que me parece muy importante, y es que cuando haces comedia, no es que simplemente dices algo y porque eres chistoso la gente se ríe, sino que estamos hablando de una estructura también, una estructura narrativa que sirve para justamente que provocar esa reacción en las personas. Lo mismo pasa con otras áreas del periodismo, por ejemplo, que han podido fusionarse con la literatura. Entonces tenemos un periodismo narrativo muy interesante, tenemos grandes sectores sobre esto, pero como que todavía existe un cierto recelo hacia volcar o tener ciertas licencias que, por ejemplo, te permite la comedia. En esto quisiera hablar sobre un ejercicio en el que cabe además decir que tuve la oportunidad de conocerte y de trabajar contigo, que fue La Foca, y que sobre
este manejo riguroso de la información y también el uso de la comedia para contar las noticias. Entonces, cuéntanos un poco más sobre cómo surge la idea de la foca y esta relación entre periodismo y comedia. Sí, como bien dices, claro, trabajamos juntos en eso. Y como recordarás, o sea, para mí era un trabajo increíble, o sea, el proceso era maravilloso, ¿no es cierto? Porque pasaba de la etapa de investigación, eh, de la que tú estabas a cargo, digamos, estaba la parte, es como la maquinita, ¿no? Entonces, la parte inicial era sacar las noticias, hacer las investigaciones, primero las noticias diarias que nos llegaban para el monólogo de ese día, y mientras eso sucedía, seguían las investigaciones más a fondo, ¿no es cierto? Las que se presentaban, las que se iban escribiendo eh, más o menos cada 3 días, pero que debían presentarse diariamente en el programa. Y era un proceso maravilloso, porque claro, nos llegaban, yo me acuerdo, nos llegaban como 7 páginas en espaciado 1, letra 12, pero eran 7 páginas de información, y luego nosotros, y de información muy bien documentada, y luego los guionistas, el trabajo de los guionistas era traducir eso en 3 páginas, espaciado 2, de toda esa información. No era inventarse nada, no era mentir, era más bien al contrario, ¿qué sacamos? ¿Qué podemos sacar? ¿Dónde sacamos la carne de esto? ¿Dónde está la carne de todo esto? Para humor. Y para ser responsables con esa información. Es decir, no exagerar, no mentir, no agregar, solamente lo que nos daban era, bueno, ahorita es como cangrejada, es como, bueno, ¿dónde está? Tenemos que sacar la cáscara, tenemos que golpear aquí, tenemos que sacar. Y era un proceso súper, a mí me encantaba, era un proceso súper divertido, porque involucraba nuevamente esa estructura, o sea, era pensar los chistes, pensar en una narrativa para el monólogo, una narrativa como una línea narrativa para las investigaciones largas, analogías que se podían utilizar, temáticas. Entonces, no sé si recuerdas, pero era Mario Bros, de Copa América y los argentinos, los periodistas deportivos argentinos. Había una serie de temas que se utilizaban, algunos ya hasta repetitivos. Y había ese momento hermoso de la escritura, que a mí me apasiona, era cuando teníamos, y además a las 12 del día había que sacar el monólogo, y ustedes nos mandaban a las 7 o más temprano, a las 6 ya estaban las noticias del día, entonces a uno de nosotros nos tocaba como empezar a como sacar lo más importante, luego entraba otro guionista, y entre los dos rebotábamos ideas, a veces nos salían unos chistes brillantes, y otras veces eran unos chistes terribles, que era como ya, simplemente tiene que haber chistes, sácalo, 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 o sea, tiene que haber chistes, entonces pon ese mal chiste, no importa. Pero era un proceso súper divertido y estimulante, porque muy estimulante, porque era sentarse primero en un trabajo solitario, ¿no? De pensar en bromas, pensar en cómo, y de un poco editar la información que nos llegaba, y luego era un trabajo muy grupal, ¿no? De rebotar ideas, de leerlas, ver qué te parece, ver cómo reacciona la gente, para luego leerlo en mesa, no sé si te acuerdas, luego había mesa, y en mesa leíamos todos, y había chistes que uno estaba como, este chiste está, creo con Pancho Muñaca, otro gran comediante, este chiste está delicioso, está magnífico, vas a ver cómo se mueren de la risa, y se leía y veías las reacciones, como, no, pero era muy chévere ese proceso. Yo creo que además lo enriquecedor de ese proceso, del que, como ya decías, pues también pude ser parte, era justamente ese trabajo en equipo, porque en tu caso, claro, tú eres periodista y eres comediante, entonces tienes lo mejor de dos mundos, pero teníamos pues personas que solo éramos periodistas y que tal vez no nos sale, pero nunca un chiste bien en la vida, y luego teníamos personas que eran comediantes. Entonces, también un reto sobre todo en las investigaciones largas, era justamente que toda la investigación sea tan entendible y esté tan bien desmenuzada la información que a ustedes les permita tener esos destellos para poder generar también el chiste, poder generar
las narrativas que ustedes deseaban. Y creo que otra cosa que a mí me encantaba de la Foca es que a pesar de que había esta congruencia, digamos, este encuentro entre el periodismo y la comedia, teníamos también todos esos procesos editoriales que tú cuentas, que son el sentarse en la mesa, leer el guión, saber si una broma queda, si no queda, si falta información, porque inclusive las comparaciones, los chistes, tenían una investigación Claro, detrás de eso. No era claro, simplemente, digo, comparo con elefantes porque es gracioso, sino había una investigación detrás para saber si es que esa comparación era rigurosa o claro. no. Ujú. Yo creo que ¿Te acuerdas? aquí Era un chiste casi, lo fáctico. ese es uno de mis chistes favoritos, el de los elefantes, la comparación de los elefantes. Pero para no salirnos mucho del tema, creo que aquí hay una pregunta que a mí me gustaría tratarla contigo porque se ha vuelto, primero se ha vuelto parte de un gran debate y luego creo que inclusive eh, limita cierta libertad, la libertad inclusive de expresarse cuando haces comedia y no se diga cuando mezclas con el periodismo. Y es, qué pasa con lo políticamente correcto? A Ujú, veces teníamos que contar noticias muy serias, como tú dices, o noticias que a veces te llegan como, son muy sensibles, entonces te llegan, son temas duros. Y ya en la comedia hay una crítica fuerte a ciertas bromas o a ciertos chistes que topan estas fibras tan sensibles de algunas personas. Y luego tú dices, bueno, ¿y qué pasa con la libertad de expresión? Y a mí me surge una pregunta. ¿Cómo ujú, sabes que, cómo sabes cuando estás siendo políticamente correcto, pero tampoco sin llegar a un extremo? O sea, ujú. porque si no, si todo es políticamente incorrecto, pues entonces ya no tendríamos shows de stand-up, si no tendríamos chistes, si no tendríamos nada. Ujú, O sea, ujú, todo es, si todo lo que decimos está mal y hay que corregirlo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, claro. ¿cómo tú, como comediante, como periodista, has podido, pues, separar, has podido ver estos límites y comprendes esto de lo políticamente correcto? Verás, yo creo, me encanta esa pregunta porque creo que la corrección política es terrible, es peligrosa. La corrección política es lastimoso porque es un término que ahora se utiliza bastante desde la derecha y es una pena porque hay un falso debate ahorita y es como la derecha solamente siempre hablando de corrección política a todo lo que es lucha por derechos, etcétera. Cuando la corrección política es este término que empieza en los 60 en grupos radicales de activistas, en los que se hablaba de qué es o sea, tú tenías que regirte había un comportamiento que debías seguir para ser parte del colectivo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que daban era, tomar Coca-Cola no es inmoralmente, no es inmoral, pero es políticamente incorrecto. Es decir, no es correcto, no sigue los lineamientos del grupo al que pertenecemos. No es inmoral, no es que pero no es políticamente correcto. Entonces, ese término luego se utiliza un poco para describir y lastimosamente también para caricaturizar y atacar a muchas luchas por derechos, pero también se utiliza para describir este impulso, este compromiso, esta obsesión con uniformizar el pensamiento. Entonces nosotros ya no podemos decir, no se pueden decir un montón de cosas, no se pueden pensar un montón de cosas, no se puede hacer humor de un montón de temas. Entonces, para mí el humor, cuando te dicen esto es sagrado, cuando te dicen esto no se puede tocar, el humor tiene la obligación de topar. Un comediante tiene, y un periodista también, si te dicen, no, 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 de esto no se puede hablar, es como, uff, entonces vamos a hablar de esto. Es como la regla, es la, por eso jode tanto, por eso molesta tanto el humor al autoritarismo, por eso molesta tanto el humor a la religión, por eso molesta tanto el humor a los activismos, a muchos activismos ahora, porque profana, es profanador.
Entonces, yo creo que hay que hacerlo de forma responsable. No es provocar por provocar. Hay que saber cómo se provoca, hay que saber dónde se provoca, en qué espacio se provoca, pero hay que provocar. Entonces, creo que la existencia ahora, yo sí creo que hay nuevos moralismos de la izquierda, lastimosamente, que antes eran muy de la derecha. ¿Sí? Antes era la derecha la que está así como, no, no, no se puede decir eso porque ofende a mi Diosito. Pero ahora, extrañamente, es en la izquierda así progresista, que es como, no, no, no se puede hacer un chiste que tenga la palabra feminismo ahí. No. Entonces, es extraño que ahora es como, los moralismos están ahí de ambos lados, por eso les caen tanto a los comediantes, sea donde sea. Pero hay que, precisamente, o sea, el momento en que te dicen hay cosas de las que no puedes hablar, debes hablar de eso. Es tu obligación como comediante, creo que como periodista, hablar de eso. Pero hay que hacerlo de manera responsable, pensada, empática. Entonces, obviamente no vas a hacer, es un debate interesante porque es como, cuando uno dice se debería poder hacer chistes de todo, no dices hacer chistes de todo, donde sea, cuando sea, con quien sea. Puedes hacer chistes de la muerte de alguien, pero no vas a hacer los chistes de la muerte de alguien en el funeral de ese alguien. Vas a hacer chistes de la muerte de alguien en un micrófono abierto, donde hay comediantes, donde de pronto puedes procesar lo que se pensó, lo que se sintió, y puedes un poco sacar mucho de lo que estaba reprimido ahí, ¿no? Entonces, no hay límites para mí, no hay decir cuáles son los límites, es como, del humor es como decir cuáles son los límites del pensamiento. El humor juega con la idea del mal pensamiento católico casi, y es como, así que no, es que no puedo, si pensaste algo horrible, bueno, el chiste te permite trabajarlo sin que lo lleves a cabo, sin que seas horrible, es volverlo narrativa, volverlo ficción a ese pensamiento espeluznante o a ese sentimiento espeluznante. Entonces, cuando te dicen no se puede, esto, sí, en conclusiones, entonces hay que hacerlo. Hablemos hablemos sobre la credibilidad, porque uno de los aspectos más importantes del periodismo es la credibilidad. Y como te decía al inicio, muchas veces el humor podría confundir a ciertas personas o que, por ejemplo, un medio se dedique a presentar sus noticias en forma de meme y no en la forma tradicional a la que estamos acostumbrados en los noticieros, o que utilice ciertas, no sé, ciertos elementos creativos, tal vez que sirvan para entretener. Te hago esta pregunta porque muchas veces, y esto creo que falta en el oficio, muchas veces uno puede ser autocrítico o crítico con el gremio, con los periodistas en general, o con el periodismo, y uno dice, no, es que me critican porque presento de otra forma la información, y en realidad, para hacerme entender, creo que hay un ejercicio de credibilidad importante que hay que seguir guardando. Entonces, te pregunto, ¿tú crees que la mezcla de periodismo y comedia pueden generar desconfianza o pueden generar esta falta de credibilidad? ¿O es que simplemente la falta de credibilidad se genera porque no está siendo riguroso con el proceso informativo? Creo que un poco vuelvo a lo del inicio porque me parece que el humor, cuando juntas periodismo y comedia y humor, desnudas cuánta narrativa hay en el periodismo en general, ¿no es cierto? Es decir, desde el momento en que tú piensas en un titular, desde el momento en que tú ordenas la información, pones ciertos datos primero, pones luego otros al final, tú ya estás ficcionalizando también esa información. Es imposible, esto ya es un debate filosófico incluso, ¿no es cierto? Pero es imposible ser del todo, es decir, la información, la representación se ordena de acuerdo a una narrativa. Hay una estructura narrativa que todo periodista utiliza y que enmarca desde los titulares, porque los titulares tienen que ser llamativos. Entonces uno ya también hay una discrecionalidad en cuanto a
a qué información llama más la atención, cuál no, y todo de acuerdo a la línea, dependiendo de la línea editorial, ¿no? Pero eso sucede, siempre sucede. Entonces, más bien, creo que la desconfianza se genera cuando pretendemos que no, pretendemos que esto es pura objetividad y esta es la verdad y ahí creo que se genera esa desconfianza, porque todos sabemos que no, que son seres humanos con prejuicios, con posturas políticas, con vidas personales, con preferencias de todo tipo. Entonces, a veces yo creo que cuando se juega mucho con somos objetivos y ahí se genera la desconfianza. Lo que hace el humor es nuevamente desnudar, es como desnudar toda esa narrativa y toda esa ficción que ordena la información periodística. Entonces creo que por eso genera confianza, porque nuevamente no es nadie que está aquí pretendiendo saber más que tú o tener finalmente la perspectiva precisa, correcta y la mirada constante, ¿no? Es, es un payasito que te está mostrando está revelando toda la narrativa que hay detrás, todos los prejuicios que hay detrás del periodismo, a la persona, a la subjetividad que está detrás del periodismo. Y creo que por eso puede generar desconfianza, pero por eso también la gente tiende a consumir sátira política, a consumir los productos que surgen cuando se juntan la comedia y el periodismo, desde las caricaturas hasta programas como La Foca, porque es una honestidad en la forma. Aunque todo sea preparado, aunque haya aunque no sea espontáneo, aunque sea trabajado, muy pensado, escrito, guionizado, pero la idea es un poco revelar todo lo que está detrás, revelar las subjetividades detrás del periodismo. Bueno, me encanta este tema porque nos da para hablar muchísimo y sobre todo para analizar tantos escenarios que ahora son cada vez más frecuentes, porque como decía al inicio, los medios de comunicación también en busca de atraer estas audiencias que tal vez ahora ya no se informan solo viendo el noticiero, leyendo el periódico, sino se informan por Twitter, por Facebook, por Instagram, ahora con TikTok. Entonces también entran a un mundo donde las plataformas, los lenguajes de las plataformas y la gente que está en esas plataformas les piden otro tipo de contenidos que ya no se apegan al contenido tradicional. Entonces, a mí me parece que es un tema súper largo de conversar, pero también es un tema que relaja, ¿no? Creo que siempre hablar de humor, de comedia, de estas nuevas formas de también hacer periodismo, son siempre temáticas que a uno lo dejan respirar muchas veces de esa vorágine de información que tenemos en el día a día. Iván, muchas gracias por haberte dado este tiempo para la entrevista. Como les contaba a quienes nos ven, hemos conversado con Iván Ulchur, él es periodista y comediante, fue co-creador del programa de sátira política La Foca y de otros medios de humor como Hey Mosca, y escribe además para medios locales e internacionales como GK, Cuatro Pelagatos, Vice, Mundo Diners y el New York Times. Y creo que además hasta por esta mezcla que él ha podido hacer entre comedia y periodismo, lo han tildado hasta de agente de la CIA últimamente. Entonces, nada, Iván, muchas gracias y tus palabras finales ya como para cerrar y despedirnos de la gente que nos ve. A ver, el mensaje es que la CIA me pague finalmente. Estoy todavía esperando el cheque. Lo publicaré cuando me llegue. No sé a quién facturo si me paga la CIA, no sé a quién cómo debo hacer esa factura, pero que creo que es súper importante. Hay un comediante, hay un humorista, dibujante argentino, Darío Danti, que cita mucho a Milán Kundera para hablar de cómo el humor tiende a ser la primera víctima de los autoritarismos. Dice, antes que los activistas, que los académicos, quienes suelen molestar muchísimo al poder son los humoristas, por lo escatológico, por lo incómodo. Entonces, creo que en eso, y luego siguen los periodistas. Hay que pensar en que es una alianza importante esa, la del humor y la del periodismo,
precisamente por ese compromiso con decir lo que nadie más puede decir, y hacerlo con responsabilidad. Muchas gracias, Iván. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que se han unido a esta conversación, que nos han podido ver a través de la transmisión y también para aquellas que nos escuchan a través de la versión podcast. Esto ha sido el Prender la Luz. Recuerden que nos vemos todos los miércoles a las 8 de la noche, cada 15 días. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos. Gracias.